Genial. Pues muchísimas gracias por esta introducción, Josep, y por habernos invitado a organizar este webinar y a mí personalmente a moderarlo. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por uniros a nuestro webinar. Como ha dicho Josep, mi nombre es Inta Sanz y soy investigadora y profesora asociada de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, España. Y tendré el placer de moderar esta tarde o esta mañana, dependiendo de dónde se conecten, el webinar titulado Evolución de destinos turísticos, marcos analíticos y contraste de casos en Latinoamérica. Este webinar lo hemos organizado con el fin de compartir y debatir los últimos avances en este campo de investigación, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, a partir del contraste de diferentes casos en el contexto latinoamericano. Para ello, tenemos el placer de reunir hoy a un panel de expertos en el tema que van a compartir sus investigaciones recientes y sus conocimientos. En este caso, tenemos con nosotros a la doctora Lorena Beyer desde Argentina, de la Universidad Provincial del Sudoeste. Tenemos también al doctor Carlos Gauna desde México, el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. El doctor César Augusto Oliveros, asesor del Ministerio de Turismo de Colombia, y la doctora Jennifer Soares de Brasil, de la Universidad Federal de Sergipe. Como de todos los que estamos aquí es bien sabido, el desarrollo del turismo crea lugares productivos especializados que tienen una naturaleza compleja y dinámica, y este desarrollo varía significativamente según el lugar, por supuesto, y se enfrenta a numerosos desafíos a diferentes escalas. En este contexto es crucial, es muy importante tanto para académicos como para profesionales del sector entender cómo evolucionan los destinos turísticos, por qué ocurren estas diferencias, estos cambios y qué mecanismos los generan. En la investigación en turismo, tradicionalmente se han intentado explicar estos cambios derivados del desarrollo del turismo en los destinos mediante lo que se conocen como los modelos evolutivos, que generalizan este comportamiento de los lugares y las transformaciones que se producen, identificando un cierto número de fases, estableciendo un marco para comparar o para planificar a futuro los destinos turísticos. Los primeros, siendo el modelo de ciclo de vida, el TALC de Butler de 1980, es el más extendido de todos, abordaban este análisis del desarrollo turístico desde una perspectiva espacial y enfocada ante todo a los cambios de la demanda. Pero en la última década aproximadamente, la geografía económica evolutiva, asociada a conceptos, como pueden ver aquí en la diapositiva, path dependence, resiliencia, complejidad, redes de actores, agencia humana, contexto, coevolución, variedad. Todo esto son conceptos que se han posicionado como referentes para contribuir al avance y a profundizar el análisis de la dinámica evolutiva de los destinos turísticos. En este sentido, la geografía económica evolutiva, nos permite reconocer que los destinos son lugares complejos, con funciones económicas, urbanas y residenciales que se transforman en el tiempo, que estas dinámicas se enfocan en el lugar y no tanto en la evolución de la actividad turística en sí, por lo tanto van un poquito más allá de las dinámicas que se producen en el territorio, y que esta evolución es dependiente de la propia trayectoria, de las especificidades del lugar, es contingente, por lo tanto no hay un punto de vista determinista del declive de estos destinos turísticos y que están en continua transformación. Una transformación que es el resultado de esta interacción de múltiples fuerzas que coevolucionan y que producen trayectorias distintivas dependiendo del destino turístico que estemos abordando. Esta línea de investigación se ha desarrollado notablemente en los últimos tiempos, con una contribución muy destacada de la comunidad creciente de investigadores iberoamericanos. Y en el webinar de hoy tenemos el placer de contar con 4 de estos expertos que nos van a explicar sus estudios más recientes en el ámbito. Hecha esta introducción
previa, solo unas notas rápidas prácticas sobre la estructura del webinar. Cada ponente va a tener unos 15 minutos aproximadamente para presentar sus estudios y al final de todo tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, les animamos a enviar sus preguntas o comentarios a través de la función del chat del Zoom. En cualquier momento de las presentaciones las recogeremos y las plantearemos al final para generar el debate entre los ponentes y los asistentes. Perfecto, entonces, pues sin más preámbulos, pasamos a nuestro primer ponente, la doctora Lorena Beyer. Ella es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Sur. Es magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes y doctora en Turismo y Ocio por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente es profesora asociada con dedicación completa en la Universidad Provincial del Sudoeste. Investiga en el Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible de esa misma universidad, dirigiendo proyectos en el área de turismo y desarrollo local. Ha realizado publicaciones nacionales e internacionales en congresos, reuniones, jornadas, revistas indexadas en torno a estas problemáticas de turismo y desarrollo. Y en esta universidad, en la UPSO, ha desempeñado también cargos de responsabilidad como vicedecana, secretaria académica de la Facultad de Desarrollo Local y Regional. Es miembro del área de posgrado y de varias comisiones académicas, dirigiendo tesis de posgrado y grado. Y también ha tenido conexión con el sector público, haciendo de asesora de dirección del turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca, y también colaborando con el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Uruguay. Por lo tanto, bienvenida, Lorena, y damos paso a tu presentación. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Cinta. Voy a compartir, a ver si me dicen cuando se vea. Ahí ven la presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para participar de este webinar que me resulta de por más interesante el poder presentar junto a mis colegas y compañeros los diferentes casos, estudios de caso en Latinoamérica. Como decía Cinta, les voy a presentar el caso de Argentina. Es un trabajo que, primero, contarles cómo va a tratar esta presentación. Consta de 4 partes: contextualización, marco teórico, análisis empírico y conclusiones. Contarme la clase. Como les contaba, para contextualizar este trabajo, contarles que esta es parte de mi trabajo de tesis doctoral. Perdón, Luis, ¿puede ser que tenés activado el micrófono? Muchísimas gracias. Continúo entonces. Contarles que este trabajo, que es de dinámicas heterogéneas, es parte de mi trabajo de tesis doctoral, que lo realicé con la tutoría, la dirección del doctor Salvador Antón Clavé y Hernán Puero Vigier, que la realicé por papers. Justamente esta presentación que les traigo es el resultado de uno de los papers, que tiene como objetivo principal analizar la evolución de los destinos turísticos costeros de la provincia de Buenos Aires, considerando la actividad turística como catalizadora de este desarrollo urbano y comprender estas dinámicas que nos permiten hacer una tipología de ciudades. Para contextualizarlo geográficamente, contarles, bueno, Argentina, para el que no conoce, la provincia de Buenos Aires es la provincia central de nuestro país. Esta provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población total del país, con un poco más de 17,5 millones de habitantes. La provincia está compuesta por 135 municipios, de los cuales 13 municipios son costeros o litorales. Dentro de lo que es el turismo de sol y playa, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia con destinos de sol y playa, y ocupa por ello el primer puesto en oferta de infraestructura turística, y alcanza dentro de esa infraestructura turística los municipios litorales 850.000 plazas turísticas.
Y en época estival nuestra, que es enero y febrero, Mar del Plata, que es la ciudad por excelencia del turismo de sol y playa en la provincia de Buenos Aires, alberga el 60% de esa demanda turística. Para contextualizar el área de estudio donde desarrollé el trabajo, contarles que de esos 13 municipios litorales, he trabajado sobre las 23 ciudades que integran esos 13 municipios. Como verán, hay ciudades que están ubicadas en la costa, y también hay ciudades que dentro de estos municipios litorales se ubican en la parte interna. También contarles que estos municipios litorales concentran el 9% de la población total de la provincia de Buenos Aires y en superficie el 10%. Tienen una característica particular estos municipios, que presentan una amplia disparidad poblacional. Por ejemplo, el municipio de General Pueyrredón, como les contaba, que alberga la localidad, digamos la ciudad hoy, una ciudad turística de sol y playa de Mar del Plata, alcanza los más de 600.000 habitantes, mientras que, por ejemplo, el municipio de Montehermoso, que es este pequeño que hay aquí, no alcanza los 7.000 habitantes. Con lo cual, estos municipios presentan una gran disparidad. Luego también contarles que los municipios de la costa, Pinamar y Villa Gesell, que son los que se ubican aquí, en la zona más norte del litoral, presentan una dinámica demográfica expansiva, que coincide con 4 veces más que el total de la densidad demográfica de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez estos municipios tienen un crecimiento poblacional que es del 20%, siendo el doble de lo que es el crecimiento poblacional de la provincia. En cuanto al marco teórico, como bien explicó Cinta, el enfoque en el que se basa es en el de la geografía económica evolutiva, pero lo que me resulta interesante demostrar con este trabajo es que los destinos turísticos son lugares complejos, con funciones residenciales, productivas y sociales que se entienden más allá del turismo y que están sujetos a la trayectoria de coevolución, como lo dijo allí por el 2002 el Equipmit. Y específicamente el concepto que yo introduzco en este trabajo es el concepto del proceso de urbanización turística, que es el proceso a partir del cual las ciudades son construidas o reconstruidas a partir del turismo. ¿Y por qué es interesante esto? Porque Mullins, allá por el año 1991, ya detectó que este tipo de ciudades turísticas, digamos, que crecen a partir por y para el turismo, tienen ciertas características diferenciales de otras ciudades. ¿Por qué? Porque presentan una mayor capacidad de atracción de nuevos residentes y extranjeros, una disminución en la tasa de envejecimiento, un mayor crecimiento demográfico y también niveles de cambio social y de formas de convivencia más intensos. Ahora bien, estos procesos de urbanización turística han sido ampliamente estudiados y analizados en Australia, en España, en Norteamérica, pero al analizar los estudios empíricos en Latinoamérica se pueden ver procesos recientes con destinos característicos. Acá me van a decir mis colegas si es así o no. Por ejemplo, en México, en Acapulco y Cancún, en Brasil, en Florianópolis, Natal y Pipa, y en Argentina, en Mar del Plata, Miramar y Villa Gesell. Y estos estudios empíricos demuestran que digamos, que la actividad turística ha generado dinamismo económico, crecimiento demográfico, oportunidades laborales, nueva atracción de residentes con las consecuencias olas migratorias, y también, por supuesto, analizar las diferentes problemáticas que han traído, ¿no? En cuanto al análisis empírico, contarles que para poder realizar este estudio de cómo se comportan las dinámicas turísticas y urbanas en este tipo de ciudades, he construido una base de datos a partir de los datos obtenidos del censo que se realizó por INDEC, que es el Instituto de Estudios de Argentina, en los años 2001 y 2010. Y tomé variables turísticas y variables urbanas. Dentro de las variables turísticas, la localización de la costa, el uso turístico de la playa y la tasa de función turística.
Y dentro de las dinámicas urbanas, la variación poblacional, índice de envejecimiento, índice de actividad, de ocupación y de hacinamiento. A partir de la construcción de esta base de datos y utilizando el programa de SPSS, realicé los dendogramas para definir un análisis de clúster y ver cómo se agrupaban estas ciudades a partir de similitudes. Y pude obtener el dendograma en 2001 y en 2010, analizando una evolución del agrupamiento de estas ciudades. Y a partir de allí, llegar a una tipificación de ciudades según su evolución turística y su crecimiento urbano. Así definí 6 tipos de ciudades. Ciudades que se mantienen sin ser turísticas, que son ciudades que se ubican geográficamente en el interior de estos municipios litorales. Estas ciudades presentan como características un retroceso en su crecimiento poblacional y un aumento en el índice de envejecimiento. Luego, las ciudades que presentan un intenso crecimiento urbano. Y aquí me quiero detener porque justamente se presenta el caso de la ciudad de Mar del Plata, que, como les contaba, siendo el primer destino de sol y playa de Argentina, digamos que surgió como una localidad balnearia, hoy en día se encuentra tipificada o dentro del grupo de aquellas ciudades que han tenido un mayor crecimiento urbano. Esto denota de que el turismo, si bien tiene una influencia en su desarrollo, tiene una influencia media que fue, digamos, que es complementada con otro tipo de actividades económicas. Y en este tipo de ciudades lo que se puede llegar a ver es que tiene una mejor calidad de vida. Luego están las ciudades de servicio, que en realidad en los dendogramas, en los agrupamientos, Batán siempre nos quedaba solita. Y entonces dijimos, ¿por qué se explica este comportamiento? Y en realidad Batán es una localidad que se encuentra muy cercana a Mar del Plata, dentro del mismo municipio de General Pueyrredón, que presta justamente servicios a las necesidades de esta gran ciudad, ¿no? Con lo cual nosotros podemos ver cómo una ciudad, sin ser turística, también se ve beneficiada en su desarrollo a partir de la actividad de Mar del Plata. Luego están las ciudades turísticas con más intensidad de crecimiento urbano, los casos de Pinamar y Villa Gesell. Estas son ciudades que han evolucionado urbanísticamente a partir del turismo, en donde el turismo sigue siendo una actividad influyente y en donde se puede observar un aumento en el índice de hacinamiento. Y esto se explica a partir del auge de la construcción, principalmente de segundas residencias. Luego las ciudades con intensidad turística estable del crecimiento turístico, estas ciudades se mantuvieron estables en su influencia de la actividad turística y se puede ver un retroceso en su crecimiento poblacional, pero también viene aparejado con un menor índice de hacinamiento, lo que provoca una mejor calidad de vida. Y por último, las ciudades con más intensidad de crecimiento turístico. Estas son ciudades que dependen pura y exclusivamente de la actividad turística, en donde se puede ver como características que presentan un gran crecimiento poblacional, una comunidad relativamente joven y activa. En términos generales, lo que puedo mencionar es que las ciudades litorales que integran los municipios de la provincia de Buenos Aires presentan ciertos procesos comunes y otros diferenciales. Los procesos comunes son que las ciudades turísticas presentan un mayor crecimiento poblacional que las no turísticas. Y además se confirma que este tipo de ciudades tiene una población más joven y activa, si se compara con las no turísticas. También que estas ciudades presentan mayores problemas de hacinamiento poblacional, relacionados, decíamos, con el auge de la construcción. Y se puede destacar que estas ciudades presentan, digamos que las ciudades que presentan un mayor crecimiento urbano son ciudades en donde la actividad económica no depende de una sola actividad, de un solo factor, ¿sí? Sino, digamos, dejan de depender solo del turismo, sino de otras actividades complementarias. Dentro de los procesos diferenciales, en el análisis de la evolución de los destinos se puede observar que a medida que se consolidan, disminuye su tasa de función turística. Esto que implica que la dinámica evolutiva, a pesar de que el turismo es una actividad que genera crecimiento, a partir de determinado momento aparecen otras actividades
que contribuyen con su desarrollo. También que dentro de las propias ciudades turísticas, algunas presentan un crecimiento más estable y otras una alta dependencia de la actividad. Y por último, que existen ciudades donde se han desarrollado el turismo residenciado y que este turismo residenciado también presenta o hace que estas ciudades tengan características particulares, ¿no? Generando impactos positivos, principalmente relacionados con la parte económica, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de turismo genera impactos negativos. También contar que por la naturaleza propia del trabajo empírico que realicé, se puede visualizar la diversidad de los destinos que existen en el litoral según su situación urbana particular y su evolución turística reciente. Sin embargo, no es posible demostrar o aportar elementos para la discusión de las dinámicas de la agencia humana, ¿sí? Porque no han sido estudiadas en este tipo de trabajo. Como conclusiones, contarles que el principal aporte de este trabajo es que podemos decir que los destinos turísticos de los municipios litorales de la provincia de Buenos Aires presentan ciertas características distintivas que lo acercan a lo que Mullins definió como ciudad turística, en tanto que siendo atractivas para los turistas han generado un rápido crecimiento de la población y de la fuerza laboral. Y que además estos destinos pueden dejar de ser entendidos pura y exclusivamente en función a las actividades turísticas para ser considerados como espacios urbanos genéricos, ¿sí? Y en especial lo que observamos en esta evolución es que no todos los casos analizados son iguales, sino que ese proceso de urbanización turística se presenta de manera diferencial. ¿En función a qué? En función a las variables sociales, económicas y demográficas. Como desafíos y oportunidades actuales lo dividí en dos, en metodológicas y analíticas. Desde el punto de vista metodológico, el gran desafío, que calculo que lo voy a compartir con mis colegas, es que lamentablemente en Argentina por lo menos existe una escasez de datos estadísticos desagregados por ciudades, y esto hace un poco más complejo realizar un análisis evolutivo de mayor alcance, ¿no? Pero como oportunidad, la posibilidad de poder realizar este mismo trabajo en otros trabajos empíricos en otras provincias de la Argentina. Como recuerdan, yo les dije, este trabajo lo hice en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el litoral, y realizando otros trabajos empíricos se podría comparar y reconfirmar si el comportamiento de estos municipios es igual que en el resto del país, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad también de complementar este trabajo empírico con datos actualizados, ya que en el 2022 se realizó el censo, aunque todavía no están totalmente publicados los datos desagregados por ciudades, pero bueno, cuando estén esos datos se puede realizar un estudio actualizado que permita observar la evolución de estas dinámicas detectadas. Analíticamente, desde el punto de vista analítico, contar con que al momento de planificar es necesario no pensar la evolución de un destino de manera sectorial, es decir, solo considerando la actividad turística, sino que también hay que incorporar en esta planificación y en estas estrategias otras actividades complementarias que hacen al desarrollo urbano de estas ciudades y que también le brinde oportunidades a los diferentes grupos poblacionales. Y también considerar que la urbanización turística genera procesos específicos en el territorio y que estos procesos generan otras movilidades, no solo la llegada y la afluencia de turistas, sino que tienden a ser ciudades que son atractivas para nuevos residentes, es decir, nuevos pobladores que eligen estas ciudades para vivir, y que estos residentes demandan otros servicios que generan empleo, pero todo esto genera un desarrollo urbano complejo del destino. Y también que al analizar la evolución de los destinos, se debe considerar las dinámicas urbanas que pueden variar según el momento en que se encuentra la trayectoria de su destino, su propia condición geográfica
y el nivel y la intensidad del desarrollo de otras actividades productivas más allá de las turísticas. Muchas gracias. Presentación tan informativa y por compartir con nosotros esta conexión, quizá no tenida en cuenta en el mainstream de las discusiones de la geografía económica evolutiva en relación a los procesos de urbanización. Con lo cual estoy segura que en la parte final tendremos elementos para el debate que podrán generar discusiones interesantes para todos, tanto los ponentes como los participantes. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Pues damos paso al siguiente ponente. En este caso sería el doctor Carlos Gauna. Él nos va a presentar el caso del turismo en la costa sur de Jalisco, una aproximación desde la geografía económica evolutiva. El doctor Gauna es doctor en Economía por la Universidad de Málaga, España, cum laude por unanimidad y premio extraordinario, y actualmente es profesor investigador a tiempo completo y miembro del Instituto de Investigaciones sobre Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del país, ha realizado numerosas publicaciones en formato libro, capítulos de libro, artículos en revistas indexadas y ha dirigido diversas tesis de maestría y doctorado, siendo miembro de muchas redes académicas en el país y a nivel internacional, y es editor de la revista Pasos, Turismo y Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y adelante con la presentación. Gracias, Cinta. Buenos días y buenas tardes, depende del lugar donde se hayan conectado. Primero debo agradecer a CITED, la organización de este webinar, que es producto casualmente de un proyecto financiado por CITED, de una estancia que hice yo en la Universidad Rovira y Virgili el año pasado con el doctor Salvador Antoni, con Cinta, y que a partir de esa financiación, Joseph Vivars pues, nos pidió que hiciéramos algo, y en esas reuniones que tuvimos con él y con Salvador y Cinta se decidió hacer este webinar que para mucha fortuna se ha organizado y se ha visto estas visiones desde Latinoamérica. Y bueno, pues primero el agradecimiento a ellos. Y bueno, este proyecto es un proyecto de investigación de un grupo de profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hemos estado trabajando para identificar qué es lo que sucede en el turismo en una zona poco estudiada del litoral de la costa de Jalisco. La costa de Jalisco está en el occidente del país, el epicentro del turismo es Puerto Vallarta, pero la costa tiene 300 kilómetros y cuando hablamos de turismo en Jalisco siempre pensamos en Puerto Vallarta. De hecho, Vallarta es la segunda ciudad turística en este momento en el país después de Cancún, la Riviera Maya Cancún, pero Jalisco con Nayarit, la Riviera Nayarit es el segundo destino de sol y playa, con más de 4 millones de visitantes internacionales, otros tantos nacionales. Pero en la costa de Jalisco están pasando cosas diferentes, o han pasado cosas diferentes, y después de haber estado 25 años trabajando en Puerto Vallarta, decidimos que era tiempo de emigrar y ver un enfoque diferente de lo que pasaba en la costa. Esto coincidió con el acercamiento que tuvimos con el equipo de la Universidad Rovira y Virgili y ver el tema de la evolución de los destinos. Y bueno, esto nos llevó a hacer ese análisis. Yo voy a diferenciar un poquito, voy a hablar primero de la parte teórica muy rápido, que ya lo hizo muy claramente Cinta y de alguna manera también Lorena, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en dos temas. Uno es el Path Development, que es una nueva visión, originalmente era Path Dependence y ahora es Path Development, que tiene que ver que cómo surgen, evolucionan, decaen y se transforman las regiones, y cómo estas suceden con episodios aislados que en trayectorias no proporcionaban algo a largo plazo. A veces nomás identificamos cosas muy chicas y entonces había que analizar los patrones de las agencias, o sea, qué pasaba, qué hacían los actores en las regiones. Por lo tanto, se empezó a trabajar más en la conceptualización de largo plazo
para identificar secuencias de desarrollo ininterrumpidas con episodios de transformación sucesivas. Pero estas transformaciones no necesariamente eran positivas, sino inclusive había retrocesos o había cancelaciones y había que identificarlo esto. Por eso, esto dio pie a una idea muy clara que tenía que ver con la posibilidad de la ramificación. O sea, el turismo no se quedaba en la misma estructura, sino se ramificaba hacia otras formas de turismo, y que es lo que vamos a analizar en la costa. El foco fundamental del proyecto del desarrollo tiene que ver con los procesos dinámicos de las agencias humanas, de los actores, de los empresarios, de los gobiernos, pero también de la población local. Y por otro lado, cómo afectan las coyunturas críticas de la transformación y cómo hay una correlación entre los diferentes niveles locales, regionales, nacionales y globales que afectan en diferentes escalas a un espacio. Y esto es lo que empezamos a analizar. Pero descubrimos en el proceso que en esa región hay un proceso muy interesante de coevolución. Bien lo decía Lorena ahorita, coevolucionamos con otras actividades económicas. Aquí coevolucionan primero con la agricultura, coevolucionan con el comercio, pero aquí lo que pasó es que nos dimos cuenta que había una coevolución de dos proyectos de turismo bien diferenciados y había que analizar esto. Entonces nos metimos a revisar el tema de la coevolución para entender cómo en un mismo espacio dos elementos podían coevolucionar y cómo se correlacionaban o se relacionaban o no en ese espacio y qué sucedía con ellos a lo largo del plazo. Por un lado, uno podía crecer y otro decrecer, y una cuestión podía afectarlo a uno y a otro podía beneficiarlo. Esas condiciones son las que nos permitieron analizar en el último año lo que sucedía en la región. ¿Qué hicimos? Bueno, esa es la costa de Jalisco. Hacia más al norte está la ciudad de Puerto Vallarta, hacia el sur está el estado de Colima, con el aeropuerto internacional de Manzanillo Costa Alegre, que es el que le da vida en términos de movilidad aérea a la costa de Jalisco. En la zona que nosotros estamos identificando son poco menos de 100 kilómetros, donde suceden dos tipos de proyectos. Aquí los podemos identificar. Los azules les vamos a llamar turismo de enclave, ahorita lo definimos, y los rojos le vamos a identificar como turismo social. Obviamente aquí hay una gran discusión en cuanto a las tipologías del turismo. Yo voy a permitirme usar estos dos, entendiendo que habrá quienes no les parezcan o quienes tengan unos nombres diferentes, pero que al final nosotros quisimos identificar estos dos modelos para explicar esta gran transformación que ha sucedido en el territorio en la costa de Jalisco. Una cosa importante en términos de el contexto, esta zona, la costa de Jalisco es relativamente nueva en su poblamiento. Tiene 100 años de haber nacido. O sea, no hay pueblos originarios, no hay una ciudad colonial. Esto era una zona deshabitada hasta hace 100 años, que los procesos de colonización, de reparto agrario, permitieron la ocupación de este territorio. Hay un libro maravilloso, La Tierra Pródiga, de Agustín Yáñez, que relata de manera novelesca cómo llegaron y se asentaron en ese territorio agreste, abrupto, selvático, y cómo se fueron desarrollando actividades fundamentalmente agrícolas, y luego vamos a verlo cómo se van a asociar actividades económicas, fundamentalmente el turismo. Un dato que coincido con Lorena es que nuestro gran coco ha sido la falta de información estadística. Eso cuando lo comenté con Salvador y Cinta me dijeron, no te preocupes, eso también sucede en España, si es que tendremos que liberarlo de alguna manera. ¿Qué hicimos? En una revisión profunda de literatura, de cosas escritas. Vamos a ver que muchos de los escritos fueron hechos por un grupo de investigadores medioambientales, por la Reserva de la Biosfera que ahí se construyó, que va a ser un elemento importante, pero también lo que hicimos fue revisar planes de gobierno, proyectos de gobierno,
notas periodísticas y hacer unas estancias, unos recorridos profundos en la costa. Pero el elemento más importante de esta investigación han sido las entrevistas a profundidad con actores que nos relataran lo que había pasado y ver luego si había una coincidencia con lo que nos relataban ellos, con lo que había sido escrito. Y bueno, nos da pie al siguiente esquema. Bueno, para entender esto, eso es el turismo social. Sucede en todos los territorios, zonas con, ¿cómo se llama? Balnearios con personas que van a hacer estancias de 2, 3 días, en hoteles de 2, 3 estrellas, que tienen un gasto promedio muy bajo, contra, y esto es lo interesante, turismo de enclave. Ese es el turismo de enclave. Seguramente ustedes se meten en Google y ponen Careyes, se van a dar cuenta que estas residencias que ven aquí tienen un costo aproximado de $10 millones, no de pesos, de dólares. Y que los dueños son dueños de grandes corporativos empresariales internacionales, que esto no lo conoce nadie porque son espacios cerrados, no hay acceso al público, las playas están privatizadas por lo agreste del espacio, aunque el gobierno ha insistido durante muchas décadas de que las playas son públicas, en realidad estos proyectos son privados. El otro gran proyecto es el Tamarindo, que también está en una ensenada, que no tiene acceso a nadie. Es el único lugar donde hay un hotel de gran turismo, pero que la mayor parte de los lugares de turismo son residencias privadas, que eventualmente llevan visitantes no propietarios, pero la mayor parte de ellas son ocupadas en temporadas por sus propietarios, y que estamos hablando en Careyes de alrededor de 200 residencias solamente. Tamarindo tiene un poco menos, pero el Tamarindo tiene además un campo de golf. Si ven, voy a regresar un poquito a la anterior lámina, vean el contraste, turismo de enclave, turismo social. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, esto no pasa en dos lugares que están a decenas de kilómetros o cientos de kilómetros. Esto pasa en un lugar donde una playa puede estar a 3, 5, 10 kilómetros de la otra. Es increíble el contraste. Ese es el esquema que hemos seguido a partir de un documento de Benner de 2023 que nos permite explicar cómo evoluciona un destino. Voy a explicar rápidamente el proceso metodológico. Arriba vemos las condiciones estructurales, no dependientes del proyecto, sino son cosas que suceden en las diferentes escalas nacionales, globales, regionales. Y por otro lado, cómo se dan los procesos de creación de episodios. Los episodios son las bolitas que están marcadas con números y los espacios del Path Transformation que van a irse dando una vez que sucede un episodio de desarrollo, va a generar una transformación, y esta transformación puede ser de creación, extensión, ramificación, contracción, inclusive disolución. No sucede en ese caso, pero sí hay procesos de disolución. Y por otro lado, como estamos viendo aquí un proceso de coevolutivo a partir del nivel 3, vamos a ver cómo existe una relación interpath, el path del desarrollo del turismo de enclave marcado con azul y el path del turismo social marcado en este caso con anaranjado. No lo pude poner con rojo porque se perdía, pero el anaranjado serían los puntos rojos que están en el mapa y el azul los puntos azules que están en el mapa. Al final vamos a ver que hay una nueva ramificación a partir de las nuevas tecnologías y uso de plataformas. Esto voy a enfocarlo a 3 gráficas, lo voy a partir en 3 partes para poderla explicar rápidamente. La primera parte tiene que ver con procesos de precreación, que es el poblamiento de la zona, los primeros visitantes aventureros que llegan por la belleza natural, algunos intereses de algunos caciques que tienen tierras y tienen interés de construir proyectos turísticos, pero que no sucede. Eso se ha relatado, por cierto, también en el libro de Yáñez. En la segunda parte surgen los primeros emprendimientos en la década de los 40.
hay un reparto agrario mayor, hay proyectos del gobierno, la Comisión de la Costa de Jalisco, el reparto agrario, pero luego hay una ruptura de este proceso de planeación que la verdad fue el más importante en la costa. Desafortunadamente el siguiente gobierno, como sucede en todos lados, desechó el anterior. Ojo, era el mismo partido político hegemónico que había en México, que cambiaba de sexenio y cambiaban de proyecto. No sé si eso pasaba en otros países, pero en México es el signo de nuestro tiempo. Pero en 1970 el gobierno tiene un interés por desarrollar aún más la costa. Hay un nuevo reparto agrario, hay una nueva colonización, pero además hay la construcción de carreteras. Y estas carreteras van a dar pie a el nacimiento del turismo junto a la construcción y puesta en operación del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, que permite acercar a turistas. Un hecho raro fue que llega un inversionista italiano, Gianfranco Brignone, compra una gran extensión de tierra y logra que le den el certificado de inefactibilidad ejidal, lo que va a permitir la construcción de Careyes. En Careyes, lo primero que van a hacer es traer, importar de Europa un proyecto que es el Club Mediterráneo. Traen toda la idea del Club Mediterráneo y construyen un Club Mediterráneo en un lugar apartado del mundo. Es increíble, y cuando nos platican estas historias, es increíble que eso haya sucedido y que hayan llegado turistas franceses, ingleses, europeos, no tanto norteamericanos, a disfrutar el Club Mediterráneo y el Hotel Careyes construido por Gianfranco Brignone. Esta es una historia, parece ser como un sueño, porque luego va a desaparecer, pero va a dar pie a que estos primeros visitantes logren el objetivo Brignone, que es venderles espacios inmobiliarios, que él era su negocio, vender espacios inmobiliarios para construir residencias. En el segundo momento aparece todo esto, es una extensión enorme y aquí ya aparece el turismo. Y por otro lado, las poblaciones turísticas tradicionales, Barra Navidad y Melaque, gracias a la carretera, empiezan a construirse hoteles y empieza a llegar el turismo nacional, fundamentalmente nacional, a desarrollar este turismo, pero con hoteles de 2 y 3 estrellas. Esto no cambia a lo largo de la historia y esa ramificación, entonces, vamos a encontrar dos modelos. Por un lado, un turismo de enclave con propiedades cerradas, fundamentalmente Careyes, y un turismo social en las poblaciones tradicionales. Eso no va a quedar allí, porque el turismo de enclave va a llegar un segundo momento con la llegada de otro inversionista europeo, pero ahora inglés, que va a comprar otra vez una gran extensión de terreno en Cuizmala, pero aquí no va a ser para vender, sino para que viva él y su familia. Es tan de locos este tema que esos personajes importan animales exóticos de África y los ponen a vivir en su propiedad y a construir residencias para su familia. Y aquí hay un choque entre la visión inmobiliaria de Brignone y la visión privadísima de, eh, del inglés para crear esto. Pero Goldsmith va más allá. Goldsmith quiere la protección del espacio y entiende que la protección del espacio es fundamental para lograr esto. ¿Qué es lo que va a hacer Goldsmith? Va a exigirle al gobierno la declaración de un área natural protegida, que si ustedes ven en el mapa, voy a rezar rápido, el área natural rodea las áreas de donde están sus proyectos turísticos. O sea, el área natural protegida, que es un verdadero beneficio para la naturaleza, nunca lo voy a cuestionar en ese sentido, en este es un escudo que les permite tener mayor privacidad y exclusión, porque inclusive las poblaciones locales quedan fuera del área natural, e inclusive ellos habían pensado que la carretera pasara por atrás del área natural. De ese tamaño era el interés de ellos.
Una cosa más que sucede en este periodo es que la crisis económica recurrente en México desde los años 70, 80 hace que el único proyecto de turismo de masas que pudo haber desarrollado y haber cambiado la fisonomía de la costa de Jalisco fracase. Fracasa por dos razones: porque no hay financiamiento, porque, porque México deja de ser un país atractivo para las inversiones por culpa de la crisis, pero también por el impulso de Brignone de cancelar las inversiones que el grupo Barclay de Inglaterra pensaba tener en la costa y que él impone para evitar que se desarrolle este proyecto. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba construir turismo de masas. Él quería un turismo exclusivo para su familia y para él. Y Brignone, que era su vecino, sí quería, pero lo querían solamente para desarrollar vivienda. E inclusive termina peleado con su socio, un italiano de apellido Pirri, y cancelan el proyecto de masas. Entonces quedan solamente dos proyectos en la costa: el proyecto de enclave desarrollado por Brignone y Goldsmith, y el proyecto del turismo social, que entra en una extensión, luego va a haber una contracción en las poblaciones ribereñas, y que va a mantener un turismo de bajo perfil, pero con un constante crecimiento. La tercera parte de la gráfica nos demuestra este proceso, porque aquí obviamente va a haber una contracción. Si ustedes revisan aquí, tiene que ver con la crisis inmobiliaria del 2008, que cancela otros proyectos. Ojo, había proyectos inmobiliarios que ya estaban a punto, como Chala, Zafiro, y por la crisis inmobiliaria norteamericana que estaban pensando en financiar segundas residencias en México, se cancela. A pesar de eso, se construyó el Hotel Four Seasons en el Tamarindo, y el turismo social por fin logra un avance significativo con la llegada de nuevas infraestructuras que le permitirán, después de un periodo de contracción, regresar a un proceso de extensión en la última década. Pero recordemos que la última década estuvo signada por la crisis sanitaria del COVID. Después de la crisis inmobiliaria, hoy la costa de Jalisco ha reiniciado con proyectos de enclave: Chala, Zafiro, Arrasadas, El Tecuán, pero fundamentalmente en Chala con un aeropuerto internacional que ya se está licitando para su operación. Si esa operación logra funcionar, el turismo va a cambiar. Y por otro lado, el turismo social también se renueva porque logra que vengan mayor turismo europeo, fundamentalmente canadiense, que está en la zona de la zona de turismo social, pero que ahora en la última década hay una nueva ramificación, porque el turismo social, que no ha crecido y no ha mejorado su infraestructura hotelera, hoy ha encontrado una alternativa con la construcción de segunda residencia y con la construcción de edificaciones para renta a través de plataformas. Esto es lo que viene en el futuro. Eso es lo que está sucediendo, pero esto está creando un gran impacto urbanístico y ambiental y social en la costa. Eso es lo que viene en la segunda parte, para analizar qué es lo que está pasando acá. Lo Carlos, que nos disculpa. lleva, sí, lo que En nos lleva un a las par de siguientes minutos conclusiones. deberías completar la presentación, ¿de Sí, acuerdo? dos Gracias. minutos. Conclusiones. El trabajo demuestra la evolución del destino en la costa sur, que está determinada por los actores. El Path Development se demuestra que no ha sido lineal ni determinístico, sino que han sido construidos por momentos que dan vida a los actores, y que estos han sido creados por procesos de transformación y ramificación, y que han sido determinados por condiciones estructurales. Lo más central de la investigación es la coevolución de dos modelos, el de enclave y social, que funcionan de manera independiente, pero que actualmente los enfrentan a los mismos retos sociales y ambientales que los obligan a colaborar para mantener su operación. Hoy el turismo está inmerso en una nueva transformación, motivados por los cambios según la residencia, rentas a través de plataformas digitales, y una vez más se está transformando para adaptarse en esta situación cambiante, más la construcción de nuevos proyectos de turismo de enclave. Este análisis nos permite entender una zona
nueva, que el turismo tiene poco tiempo, no se ha despegado, pero en los últimos 40 años ha construido algo que es diferente a lo que ha sucedido en muchos destinos. Eh, Esta cohabitación de dos modelos que no parecen, son abismalmente diferentes y que usan el mismo espacio, gozan los mismos territorios, pero tienen diferencias que vale la pena que sean explicadas. Este es el proyecto. Este proyecto no está concluido, es un proyecto en construcción. Lo estamos trabajando, les repito, con nuestra Rovira y Virgili, con un grupo de investigadores mexicanos, y realmente esta es la presentación primaria que hacemos de ese proyecto al público y que esperaremos sus opiniones para poder seguir trabajando en él. Muchas gracias, Cinta. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Carlos, por compartir esta investigación en proceso y que sobre todo nos plantea un par de nuevos elementos sobre la mesa para la discusión posterior, estos elementos de coevolución, de path development y de cómo en un territorio pueden convivir estos dos tipos de modelos de desarrollo turístico. Pasamos al siguiente ponente. En este caso tenemos al doctor César Oliveros, que nos va a hablar sobre momentos del conflicto armado en la evolución de Colombia como destino turístico. Y César es doctor en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo por la Universidad de Guadalajara, México. Es docente catedrático en programas técnicos y profesionales de formación en turismo en Colombia. Sus líneas de investigación incluyen temas de desarrollo sustentable, dinámicas territoriales del conflicto armado y social, crisis en territorios turísticos, acciones de la agencia humana, y los ha publicado en formato de libros y artículos en revistas especializadas en turismo, esencialmente. Actualmente ejerce como asesor del Ministerio de Turismo de Colombia y es el responsable de la construcción, seguimiento e implementación de políticas públicas nacionales en turismo en el país, dirigiendo y ejecutando proyectos en procesos de planificación con alto impacto en los destinos y elaborando lineamientos políticos públicos y trabajo con comunidades locales y población vulnerable. Muchas gracias, César, por estar con nosotros y el micrófono es tuyo. Adelante. Gracias, Cinta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchando este contexto, sobre todo de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Colombia en el desarrollo turístico, sobre todo en acciones que están vinculadas desde el conflicto armado. Mucho gusto. Por favor, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, perfecto. Ok, gracias. Entender el desarrollo turístico en Colombia creo que debería de tener eh, la, el análisis de lo que pasa con el conflicto armado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Sin embargo, han sido no suficientes las evidencias que pudieran mostrar o evidenciar cómo el conflicto armado ha sido un actor o un elemento fundamental para la evolución del turismo en Colombia. Colombia, un país septentrional ubicado en Sudamérica, América, y que ha tenido un gran potencial para el desarrollo turístico y que hoy en día se reconoce a nivel mundial como un destino con gran potencial para el desarrollo turístico. Sin embargo, cuando uno hace todo ese análisis del contexto nacional en que ha pasado con temas de conflicto armado y hace un análisis versus a la demanda turística, normalmente identifican tres grandes momentos de crecimiento de la demanda turística en Colombia, y esos tres grandes momentos que se dan o puntos atípicos del crecimiento de la demanda han estado muy vinculados cuando en Colombia han ocurrido eventos de paz. Año 2004, año 2012 y año 2016. 2004 hay una desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, llamados grupos paramilitares, con un crecimiento del 21%, casi posterior, casi inmediato de que pasa una década del conflicto armado en Colombia. Y en 2012, cuando se anuncia el inicio de los acuerdos de paz con el grupo armado, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el crecimiento de la demanda turística tiene una incidencia casi del 20%.
Pero el punto más atípico de crecimiento se da en el año 2016, cuando se firman los acuerdos finales de paz con este grupo armado y se evidencia un crecimiento en la demanda del 39%. Cuando yo hago cuando se hace ese análisis de la demanda turística versus el índice de víctimas del conflicto armado que se da en el país como ese indicador que nos permite a nosotros medir las intensidades de los eventos bélicos que se dan en el país, encontramos que estos crecimientos de la demanda coinciden con una disminución del número de víctimas del conflicto armado y por ende cuando se dan una disminución de los eventos del conflicto armado. Sin embargo, para nosotros era importante o es importante comprender de que la evolución de Colombia no estaba y no se podía analizar desde un comportamiento de la demanda turística, sino a partir de lo que pasaba en los territorios y de lo que el conflicto armado generaba en el territorio, porque se podía uno identificar que el conflicto armado a nivel del país entregaba unos impactos sobre el destino, sobre las infraestructuras turísticas, sobre los atractivos, pero también generaba unos impactos sobre la industria turística, industria entre paréntesis, donde los principales prestadores de servicios turísticos tenían unas afectaciones puntuales a partir de todos estos eventos que ocurrían en el territorio y también cómo esos eventos de inseguridad tenían una afectación sobre la decisión de visita del turista extranjero a nuestro país. Por supuesto, esto nos ha llevado esta larga existencia del conflicto armado a una lenta recuperación. Sin embargo, uno podía analizar en términos del contexto general que los prestadores de servicios turísticos han sido muy resilientes y eso lo vamos a ver ahora como un resultado ya con evidencias muy resilientes por esa capacidad que tenía de enfrentar cada uno de estos eventos. Sin embargo, no necesariamente tiene uno que analizar todo el contexto desde lo que pasaba el conflicto armado, sino también en estos momentos que pudimos identificar de paz qué ocurría a nivel de turismo y podía uno identificar que estos momentos de paz, principalmente desde el 2012, permitía que en Colombia surgieran destinos emergentes o destinos no tradicionales, aquellos lugares donde el turismo tenía alta afectación, se firman los acuerdos y cómo estos destinos empiezan a posicionarse en el mapa global mapa global turístico y cómo surgen nuevas experiencias y nuevos productos de turismo. Cuando nos damos cuenta en términos generales que el conflicto armado estaba incidiendo en los destinos, era importante empezar a mirar y analizar cómo esta evolución del turismo se tendría que analizar desde lo que pasaba en el territorio, que nos entregara insumos para poder identificar cómo era ese proceso evolutivo. Entonces, empezamos a analizar y a trabajar con el contexto y el marco conceptual, sobre todo el marco teórico de lo que implicaba la geografía económica evolutiva, y sobre todo que nos entregara unos insumos para poder explicar cuál será el papel de esa agencia humana y entendida la agencia humana no solamente como las entidades de gobierno y los prestadores de servicios turísticos, sino los actores del conflicto armado, los actores ilegales del conflicto armado, cómo podían o cómo participaban en esa evolución. Y eso nos empezó a hacer una revisión de la literatura que nos permitiera a nosotros entregar unos insumos teóricos para hacer todo este estudio y entramos a analizar cómo desde la geografía las ventanas de oportunidad y esos efectos que limitaban inhabilitaban la evolución del turismo en el marco de la geografía, nos entregaba unos insumos que plantea Sanz Ibáñez y Antón Clavet en tema del enfoque conceptual de momentos y cómo un momento podía desencadenar la evolución de un destino turístico a partir de unos discursos desencadenantes y cómo esto nos iba a llevar a unos discursos de impacto. Esto nos permitía no solamente analizar ese momento puntual, sino tener un horizonte en el tiempo de qué ocurría en la evolución de estos destinos turísticos cuando había una afectación del conflicto armado. Sin embargo, sí, estas acciones desencadenantes, que son acciones catalíticas, podían o restringir o habilitar en la evolución del turismo en Colombia. Entonces, empezamos a analizar
eventos del conflicto armado y cuáles eran las incidencias en la literatura, a nivel de literatura y de investigaciones dentro de los destinos a nivel global. Y empezamos a identificar que estos eventos del conflicto armado teóricamente tenían unas connotaciones evolutivas. Empezaban a mirar cómo los eventos del conflicto armado se consideran eventos de crisis y por lo tanto tenían unas connotaciones en la evolución de los destinos. Pero adicionalmente, cómo estos eventos del conflicto, de conflictos armados a nivel nacional, a nivel global, perdón, se convertían también en eventos de transición y transformación a nuevos estados en sus territorios. Entonces, empieza uno a revisar la literatura y se encuentra, por ejemplo, cambios en las economías de los destinos. Y aquí hay cómo Sinclair empieza a hacer todo el análisis de los impactos que tuvieron las torres, el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos y cómo se empieza a cambiar la economía de los destinos, cómo las nuevas configuraciones económicas empiezan a hacer las transformaciones o cómo las decisiones que se tomaron cuando se firman los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, se empieza a hacer una transformación y una recuperación institucional del turismo para Israel. Y también cómo se empieza a deteriorar la imagen del destino para el caso puntual cuando hay impactos del conflicto armado. Y lo más reciente, en un estudio que sale también de esta tesis doctoral que estábamos planteando en Colombia, cómo cuando se hace una intervención del ejército colombiano a un área protegida con alto potencial para el turismo, se empiezan a generar nuevas configuraciones del destino. Estos insumos entonces nos entregan a nosotros evidencias de que los eventos que se dan del conflicto armado o eventos de paz dentro de ese conflicto armado empiezan a crear unas configuraciones y unos elementos. Y esto nos da a nosotros pues todo el bagaje para poder decir y adaptar el enfoque de momentos en el marco de la geografía económica como esa posibilidad de identificar momentos del conflicto, un momento puntual en un horizonte del conflicto armado que impacta o que incide en la evolución del destino turístico. Entonces se adopta este enfoque conceptual con esta metodología y se empieza a trabajar a partir de unas entrevistas semiestructuradas, actores claves, trabajando con la ola de nieve, pero adicionalmente se triangula con información de fuente secundaria a partir de política pública, a partir de otros documentos de investigación que si bien no daban líneas sobre lo que era la evolución, sí marcaban los impactos que había tenido o que ha tenido el conflicto armado en la evolución del destino turístico. Aquí hay un elemento interesante como parte de la metodología y son los datos grises. El papel que juegan los datos grises para documentar históricamente los eventos del conflicto armado y sobre todo las implicaciones que tienen en los procesos evolutivos y en cada uno de los elementos o eslabones que conforman el sistema turístico, jugaron un papel fundamental. Se hizo una recopilación de datos grises desde el año 1997 hasta el año 2021 que nos permitiera a nosotros soportar y documentar todos estos eventos del conflicto armado, pero también las implicaciones que tenían sobre diferentes categorías del sistema turístico. Cuando se hace todo esta metodología, este proceso metodológico en el marco de, de la geografía económica evolutiva, encontramos en términos generales que en Colombia se dan 3 momentos del conflicto armado que incidieron en su desarrollo turístico. Aquí lo que se hace es una aproximación a nivel nacional que nos permita y nos deje ver un panorama global de lo que ha pasado en el país. Y encontramos un primer momento que ocurrió en el año de 1996, cuando se inicia la disminución de la intensidad de algo que históricamente se llama en Colombia la violencia bipartidista. Cuando inicia esa disminución de la intensidad de la violencia, ocurre algo interesante y es que se da la posibilidad que a nivel estatal se piense en el ordenamiento y la planeación del territorio que no había ocurrido en su momento por esa violencia bipartidista. Y en ese marco
de pacificación que se da, empiezan a generarse todo el proceso de planeación turística del territorio, desde el surgimiento de la Corporación Nacional del Turismo hasta todo el levantamiento de un gran número de inventarios turísticos a nivel nacional. Y es aquí cuando el discurso de impacto empieza a generar la configuración de la trayectoria del desarrollo turístico en el país, y se da todo ese proceso de planificación turística y marca esa configuración a partir de identificar el potencial turístico que tenía Colombia, sobre todo para el turismo de naturaleza, con la identificación de estas áreas protegidas, el ordenamiento del territorio. Posteriormente, por supuesto, vienen otros momentos de crisis en Colombia en el marco del conflicto armado, lo que crea unas poscondiciones en ese horizonte y en ese análisis de horizonte, desde que se empiezan a consolidar desarrollo turístico de sol y playa, sobre todo en la costa caribe colombiana, pero al mismo tiempo, si bien hubo una disminución de la intensidad de la violencia, no hubo un pacto de paz, no hubo una firma de paz, no hubo un acuerdo. Por el contrario, se fueron generando, fortaleciendo las guerrillas. Y esto lo que hace es, este momento, permitir que los grupos guerrilleros se expandieran a nivel nacional y pudieran empezar a tomar mucho más fuerza a lo largo del territorio. Y esto lo que hace es crear las condiciones para el segundo momento del conflicto armado que marcó esa trayectoria evolutiva. En 1996, gracias como a ese poder que toman los grupos armados al margen de la ley en el territorio, surge las famosas Autodefensas Unidas de Colombia en 1966, surgen las Convivir, o resurgen las cooperativas de vigilancia que eran conocidas en su momento como paramilitares. Y esto surge con, con el propósito de frenar el crecimiento y la expansión de los grupos guerrilleros. Cuando se genera este resurgimiento del paramilitarismo en 1996, lo que empieza a generar es una plasticidad de la trayectoria. Si bien no la bloquea, perdón, si bien no bloquea la trayectoria de la evolución del turismo a nivel país, sí se genera una plasticidad, pero nos vamos a dar cuenta que esa plasticidad que se da es porque, si bien se intensificó el conflicto armado en Colombia, los prestadores de servicios turísticos, las entidades de gobierno, es decir, la Agencia Humana Institucional del Turismo, toma medidas y estrategias para mitigar cada uno de esos momentos y esos eventos y llevaron a intensificar al conflicto armado. Y esto lo que hace es no permitir que el turismo llegara a un punto cero, sino que se generaba todo un tema innovador y creativo. Cuando surge las Convivir, hay un decrecimiento del mercado turístico. Por supuesto, el número de visitantes disminuye, aumenta la escalada terrorista en el país y por lo tanto se toman las medidas que acabo de comentar, como se incrementa la promoción turística nacional, se crea una política de seguridad democrática, y esto lo que hace es mitigar este escalamiento del conflicto armado, lo que genera una plasticidad de la trayectoria. A medida que iba avanzando pues todos estos elementos del conflicto armado y se crean las condiciones y la presión sobre el Estado, sobre el gobierno, empiezan a generarse en esos escenarios para poder llegar a entender que era necesario llegar a unos acuerdos de paz. Y empiezan entonces a generar esos procesos de acuerdo por parte de las voluntades políticas, no solamente del gobierno nacional, sino de los paramilitares, y empiezan a ejercer todos esos escenarios y las condiciones dadas para la entrega de armas de los grupos paramilitares en Colombia. Y esto hace que cambie un poco la intensidad del conflicto armado y, por lo tanto, empiezan a surgir un conjunto de políticas públicas para regular la actividad, pero al mismo tiempo para fortalecer el proceso de desarrollo. Y encontramos unos eventos espontáneos, y empieza a darse el fortalecimiento y avanzar
el turismo de naturaleza por las mismas condiciones geográficas que tiene el país y por las mismas condiciones de disminución del conflicto armado. Entonces, los visitantes empiezan a buscar destinos de naturaleza. Y hay unos discursos selectivos también en esta apuesta que se tiene, y es esas voluntades políticas que se da por parte del gobierno y por las FARC para generar todo un inicio en la firma de los acuerdos de paz, y se potencializa inmediatamente las campañas de promoción turística que se dan en el territorio. Y esto nos lleva a crear el tercer momento, que es cuando se inician los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y esto lo que hace es generar un fortalecimiento del mercado internacional, pero al mismo tiempo un incremento del número de visitantes que llegan al país. Cuando se firman, cuando se inician en el 2012, como lo vimos en la gráfica primera, hay un incremento aproximadamente del 22% del número de visitantes, y se empieza ya a trabajar y a ver el turismo como un mecanismo que pudiera potencializar la construcción de una cultura de paz en el territorio. Posiblemente podamos identificar que hayan un cuarto momento. Está todavía en proceso de estudio de mirar cuáles son esas implicaciones de ese posible cuarto momento que ocurriría en el 2016, cuando ocurrió las firmas del acuerdo de paz, donde los destinos turísticos se empiezan a fortalecer, pero ese cuarto momento está en unos procesos de análisis todavía. Después de haber hecho todo este análisis de momentos, a nivel de conclusiones, eh, podemos afirmar que el enfoque teórico de momentos nos dan los insumos para hacer una interpretación de todo este proceso evolutivo de los destinos turísticos y cómo se puede explicar que la evolución del turismo se puede dar a partir o explicar a partir de factores externos que no son de la propia actividad turística. Para este caso, cómo dependió de los actores al margen de la ley, es decir, de unos eventos del conflicto armado. Y también nos pone en manifiesto este modelo que se está planteando de momentos para estudiar la evolución de los destinos turísticos, que nos puede dar unos insumos de aproximación para la evolución de los destinos turísticos a nivel nacional. Ahora bien, el reto, lo combino aquí, esos desafíos que tenemos, es escalar esto a nivel local de los territorios nacional y articularlo con estos análisis nacional y mirar esa concordancia que tienen o esa discordancia y de qué manera se da. Pero también el modelo de momentos plantea unos flujos. Me voy a devolver, esos flujos son los que están en la parte inferior, y es lo que pasa a nivel externo de estos destinos. Estos flujos es un gran reto que se tiene desde momentos, porque requiere una mayor profundidad en el análisis de la incidencia de esos flujos en la trayectoria, sobre todo cómo inciden para este caso puntual, cómo esos flujos externos influyeron en el fortalecimiento, por ejemplo, de los grupos armados, los grupos al margen de la ley, y cómo eso fortaleció estos procesos y cómo se dieron esos flujos, pero adicionalmente cómo influyeron sobre los actores de la actividad turística en sí. Aquí hay unas evidencias que nos muestran que hay unas trayectorias, una plasticidad de la trayectoria, pero sobre todo porque los actores y la institucionalidad y los empresarios toman soluciones innovadoras para mitigar que llegue al punto cero, o se genere un bloqueo de esa trayectoria, o se genere un descenso de esa trayectoria. Y lo que hace tanto el sector empresarial como el sector oficial es tomar ideas innovadoras para mitigar que esto llegue a un punto cero. El conflicto armado en Colombia, por lo tanto, la evolución del estudio del conflicto armado en Colombia debe considerar elementos, la evolución de Colombia como destino turístico debe considerar elementos del conflicto armado, independientemente del nivel geográfico al que se considere, regional, local o nacional. Y aquí es necesario, creo que hacer unos estudios cuantitativos de cuánto le ha costado la guerra al desarrollo y a la evolución de los destinos turísticos en Colombia. Considerar elementos económicos como también costos de oportunidad, pero sobre todo qué
que nos permita a nosotros revisar en esa evolución de los destinos a nivel local o a nivel regional si el conflicto armado tuvo algunas incidencias en que unas regiones se desarrollaran más que otras, y si ese costo del conflicto armado tuvo incidencias en esa disparidad regional que se ha dado a nivel de la evolución del destino turístico en Colombia. Esto es, en términos generales, uno de los resultados de investigación. Hay otros que están más enfocados sobre la agencia humana, que también se pueden consultar y que pueden dar unos insumos interesantes para estos debates que están surgiendo en torno a la evolución de los destinos a partir de lo que ocurre en el destino y no desde lo que se da desde la demanda turística. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por compartir con nosotros tu investigación y por poner de relieve que en algunas ocasiones es posible que momentos clave que se producen en un plano no turístico tengan una influencia tan vital en la trayectoria de los destinos turísticos a nivel nacional. Damos paso a nuestra siguiente ponente, en este caso la doctora Jennifer Soares, que nos va a hablar sobre la dinámica evolutiva en los destinos litorales, la percepción de los actores locales en Balneario Camboriú, Brasil. La doctora Soares es licenciada en turismo, realizó un máster en dirección y planificación en turismo en la Universidad de Alicante, España, y es doctora en turismo también por la misma universidad. Desde 2015 es profesora en el Departamento de Turismo de la Universidad Federal de Sergipe, en Brasil, y coordina el grupo de investigación de gestión del turismo y hospitalidad, y es vicecoordinadora de la red de turismo CITET, junto con el doctor Ibars. Un placer que estés con nosotros, Jennifer. Adelante. Muchas gracias, Cinta, por la presentación y por moderar el webinar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me gustaría saludar a los ponentes y felicitarlos por las presentaciones. Las tres presentaciones, los casos han sido muy interesantes. Me gustaría saludar también a todos que están conectados, ¿no?, desde sus casas y nos brindan su presencia aquí hoy. Yo voy a hablar de un estudio de caso de Brasil, de una ciudad que se llama Balneario Camboriú. Así como Lorena ha comentado, esta investigación ha sido parte de mis estudios de doctorado, que ha sido orientado por el profesor José Vivares y por el profesor José Manuel Gândara, que ya no está más con nosotros, ¿no? Y como decimos en Brasil, dejó muchas saudades. Y bueno, yo no voy a tener tiempo de profundizar en los casos, entonces dejo las referencias caso alguien tenga interés en más informaciones. Primeiramente, hemos publicado um estudo onde hemos definido indicadores para analisar o ciclo de vida dos destinos. Luego, hicimos um estudo de caso centrado em Balneário Camboriú e Benidorm, em Espanha. O primeiro em base ao modelo de ciclo de vida de Butler. E luego analisamos os destinos de acordo com a PDPENES. E é neste estudo que me vou centrar hoje, pero en el caso solo de Brasil, considerando el enfoque del webinar, ¿no? No traigo el caso español. Según las orientaciones, ¿no?, que me han llegado, yo compartí la presentación en 4 breves momentos. Primero voy a contextualizar el destino, hablaré del marco teórico de referencia, luego el foco del análisis empírico y traigo algunas conclusiones, ¿no?, algunos desafíos y oportunidades que hemos identificado en estos estudios. Bueno, Balneário Camboriú es un municipio muy pequeño que está ubicado al sur de Brasil. Él tiene 46 kilómetros cuadrados y en el momento de la realización del estudio tenía aproximadamente 108.000 habitantes. Hoy ya cuenta con 139.000, 10 años después. El municipio posee una playa central, conforme pueden ver en el mapa, que es la más urbanizada. Luego, tiene 2 playas pequeñas al norte y playas un poco más preservadas al sur, que tienen el nombre de playas agrestes. Bueno, aquí os traigo algunas fotos para que puedan tener una idea. Esta foto horizontal es de la playa central vista desde atrás.
Las playas a la izquierda son las del norte y a la derecha las playas del sur. ¿Y por qué hemos elegido Balneario Camboriú? Porque en el momento de la realización del estudio, constaba como uno de los principales destinos de los extranjeros en Brasil, según los datos del estudio del Ministerio de Turismo. El municipio posee una gran oferta de alojamiento en hoteles y similares, un modelo urbano concentrado, orientado al sol y playa masivo, y además la demanda doméstica tenía, a lo largo de su historia, tenido una elevada cuota para un mercado internacional específico, que en este caso es Argentina, por la proximidad geográfica con el país. Aqui alguns dados para contextualizar, para que possam entender um pouco mais do destino. Quando realizamos o estudo, tinha 18.000 camas em hotéis, sua maioria de 2 e 3 estrelas. Neste momento, os turistas nacionais eram 77%, mas ao longo da história ha tenido uma prevalência maior do turismo internacional em alguns momentos. A ocupação hoteleira era baixa, em temporada baja de 38%, e há uma grande representatividade das vivendas de potencial uso turístico, además de las camas em hotéis. Nós utilizamos a teoria da Pérez-Pennes porque consideramos que ela nos ajuda a superar algumas deficiências do modelo do ciclo de vida. Eu não me vou centrar aqui, porque Cinta já hizo a apresentação, falou um pouco, os demais ponentes também, mas a ideia que nos levou a elegir a teoria é esta, que as decisões do passado e as condições iniciais são determinantes na trajetória dos destinos. E por isso hemos feito um estudo de caso, também comparado, porque podemos comparar diferentes destinos com condições similares, pero com condições iniciais e decisões de seus stakeholders que han sido diferentes. E a ideia é que este passado, esses legados do passado podem não ser relevantes, pero podem bloquear a trajetória de los destinos turísticos. Hemos utilizado el estudio de May Hassing, en donde ellos contrastaron la teoría del ciclo de vida con la teoría de la dependencia de la trayectoria y la coevolución. Analisamos, además de las fases, como han coevolucionado algunos sectores. Eles definem que os produtos, os sectores, o ambiente institucional e externo evolucionam conjuntamente, e isso também teria que ser analisado. Aqui uma figura do modelo, onde define as fases que hemos utilizado também. Además de la inicial, a criação e desenvolvimento, poderia adaptar-se a novos padrões ou manter-se bloqueada essa trajetória em um movimento mais estável. Para este artículo, hemos hecho entrevistas em profundidade com os atores locais em Balneário Camboriú, además de utilizar dados estatísticos também. Hemos realizado 29 entrevistas com a técnica de bola de neve, com associações empresariais, sindicatos, funcionários da administração pública, o presidente do organismo de gestão turística, representantes de empresas, associação de vecinos, expertos e ONGs. Aqui é a figura que ilustra o que hemos hecho. Hemos analisado as 4 fases: a pré-formação, criação, desenvolvimento e a trajetória como processo dinâmico, e analisamos a coevolução de produtos e mercados, ações do setor público, do setor privado, como ha evolucionado a estrutura territorial do destino e fatores do entorno externo. Pues en la primera fase, Balneário Camboriú era un asentamiento de pescadores y agrícola, y empiezan, y residentes que vivían en ciudades cercanas, en su mayoría inmigrantes, empiezan a hacer casas de veraneo y pequeños negocios en la playa. Han hecho muchos empreendimentos. En ese momento, la zona de la playa no era muy valorada, y ellos han sido atraídos por el clima y por la playa, y la división del suelo se hace por el sector privado.
Aqui eu trago algumas fotos para que possam ver a evolução por décadas, desde os 60 hasta os anos 90. Luego, não vou dar muitos detalhes, não por el tempo, mas alguns fatores que han sido relevantes. Em 64, onde se cria a trajetória, há uma separação do município. O município se separa e se forma o que é hoje Balneário Camboriú, que queda com a praia, e o outro município se queda em la parte de atrás do município. Pero o Plano General de Ordenação Urbana só se hace 10 anos depois, quando a estrutura já estava definida, o parcelamento do suelo. En el sector público, en el nivel del Estado, se hace una carretera, lo que hace posible una demanda más lejana. Entonces vienen turistas de Brasil más lejanos y también de Argentina por carretera. Já o setor privado hace inversiones em hotéis e segundas residências e também há relatos de um movimento de venda de pisos ao mercado argentino. Essas ventas, essas compras, digamos assim, generadas como uma inversão, considerando o tema da inflação da época e as inestabilidades políticas. Quanto à estrutura territorial, se iniciam as construções em altura e o município começa a ter problemas de divulgação de contaminação da água do mar. Aqui algumas fotos para ilustrar o tema de ausência da planificação urbana. Então, há calles que são muito estrechas, aceras muito estrechas, problemas de parking que acabam generando atascos em temporada alta. As manzanas han sido hechas de acordo com as propriedades agrícolas, o que complica também o tema do tráfico de coches. Essa é uma foto da praia central. Já não está mais assim. Recentemente se ha hecho o ensanchamento da praia, se ha alargado, pero a construção se ha hecho muito cerca do mar, o que genera problemas, ¿no?, do espaço, de luz e também generava problema de sombra na praia. Pois eu trago aqui a lo largo, ¿no?, algumas frases dos entrevistados, pero lo que ellos perciben es que el foco, ¿no?, de la construcción ha sido la comercialización de inmuebles en las décadas 70 y 80, visando el público de Argentina. Luego tenemos la fase seguinte, onde há algunos hechos que são muito importantes. Um fator externo importante ha sido o tema econômico, que houve uma devaluação da moeda em Brasil e um processo de revalorização da moeda na Argentina. Isso associado com obras do setor público que han duplicado a carretera, han hecho que hubiera um grande aumento da demanda argentina neste período. O setor público também fomenta o acesso às praias mais preservadas com a construção da carretera. E o setor privado faz inversões na diversificação da oferta, construindo atrativos artificiais. Há algo interessante a respeito à estrutura territorial, porque há um efeito de aglomeração urbana que influi na trajetória do destino. Há uma cidade cercana que tem um parque temático que é muito famoso, então muitos turistas se quedam em Balneário, é um atrativo importante que genera turistas em Balneário Camboriú. A construção da universidade generou a atração do mercado jovem e, a la vez, fomenta o mercado de alquileres em temporada baixa. E a cidade vecina, que tem uma atividade portuária, também genera muitos empregos para a gente que opta por viver em Balneário Camboriú. E nesse momento se observa também que se difunde a atividade urbanística e turística às praias que eram mais preservadas. Pues en la última fase, lo que destacamos es que en el factor externo, hubo la recesión en Argentina que generó, hizo con que disminuyera mucho la demanda de Argentina en el municipio, que luego se estabiliza y no vuelve a recuperarse. Por algunas acciones que han generadas por el sector privado,
mejoras urbanísticas e regulações fazem com que se diminuam os autobuses de turismo, se cerrem alguns estabelecimentos de ócio noturno e há uma diminuição do mercado jovem. Neste momento, 85% dos turistas quedavam em casas, de acordo com as estatísticas, e os stakeholders percebiam que comentavam os cierres de muitos hotéis que se estavam perdendo. Essa é a foto do primeiro hotel que ha sido construído e logo se ha transformado em um piso residencial. Eu comentei que o setor público hizo algumas melhoras urbanísticas, por exemplo, principalmente ao sul da praia. Se hizo o ensanchamento da praia dessa parte, nesse momento, o muelle, que hizo com que se revalorizara muito a região, o preço da terra e a construção de vivendas de alta gama, de pisos de alta gama, nesse local. E eram onde se ubicavam os estabelecimentos de ócio noturno para jovens. Já o setor privado empieza a invertir, a hacer inversiones, como por exemplo na marina privada, que também revaloriza o suelo na região. Se construye um resort que não tem não alcança os objetivos esperados. Empiezan a surgir hotéis pequenos, não? Pousadas de categoria superior ao sul e ao norte, as praias pequenas, mientras se cierran algunos em la central de los hoteles. E há um forte movimento de construção de pisos de alta gama. Há algumas falas, não, os entrevistados comentam muito, mas destaco uma aqui, que diziam que na época de los 80 se construíam edifícios para classes médias, mas agora se construíam para pessoas com um poder aquisitivo muito alto, pisos de 1, 2, 3 milhões de reais. Isso é no momento, não? Agora estão todavia mais caros. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de todo eso? Que ha estado diferenciado del estudio de caso que hemos hecho la comparación, que el tema inmobiliario, la especulación inmobiliaria ha estado presente desde toda la trayectoria del destino, desde su inicio hasta ahora, y ha sido determinante. Y todo este escenario ha hecho con que los stakeholders, ese escenario y las crisis econômicas, tudo o que ha passado, que eles evaluem de forma negativa a gestão familiar dos hotéis, a infraestrutura, e que percebam que o turismo argentino, a dependência era muito negativa, porque quando a Argentina tuvo a recessão, eles han tenido muitos problemas. Então, havia um grande movimento favorável a este turismo residencial, em lugar, não, em lugar da preocupação com o cierre dos hotéis, por parte de muitos, não todos os stakeholders, mas era muito prevalente. Aqui algumas fotos dos projetos que se estavam por fazer e que se han hecho, como edifícios com marina privada, edifícios de alta gama, de lujo. E algumas, bueno, esse estudo hemos hecho as publicações em 2015 e 2016, não? Essas são notícias recentes, que havia um debate para hacer o alargamento da praia que se hizo agora e que ha revalorizado además los imóveis. Então, Balneário Camboriú tem o metro quadrado mais caro de todo o Brasil. É algo impressionante. E quais conclusões podemos destacar? Alguns desafios, algumas oportunidades. Pues, com o estudo de caso, hemos podido observar que a governança, o empreendimento, não, é determinante em el processo de criação e renovação de los destinos. Para que haya essa renovação, este rejuvenecimento, é necessária a colaboração público-privada. Pero apesar de las ações, não se ha cambiado a trajetória, não se ha generado uma nova criação de uma nova trajetória. Por outro lado, se houver uma maior organização da oferta turística, a lo mejor eles teriam uma maior influência social e política para as tomas de decisões em el destino. Neste caso, os fatores externos han sido determinantes, tanto as crises econômicas do país e do mercado emissor,
como las relaciones de la tasa de cambio. La planificación. En este caso, la falta de planificación también ha determinado la trayectoria de Balneário Camboriú. Y esos procesos son muy difíciles de revertir, ¿no? Esa implantación territorial que existe, el tejido turístico, socioeconómico, es muy difícil, ¿no? Así como que no se puedan revertir los procesos. Y algo que creo que es muy importante también, que esa transformación depende de cómo perciben los stakeholders, cómo ellos perciben y las acciones que van a llevar a cabo, ¿no? Que si ellos deberían de percibir esa trayectoria como un proceso más dinámico que podría ser cambiado. Pues agradezco mucho la atención de todos y todas y estoy a disposición si hay preguntas. Pues, muchas gracias, Jennifer, por compartir con nosotros esta visión sobre la evolución de este destino en concreto. Muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones. Seguro será compartido por todos los participantes. Hemos aprendido muchísimo sobre los casos de estudio, de una parte, y sobre todo sobre cómo han abordado el análisis de la evolución de estos destinos a través de la geografía económica evolutiva, enfocándose en distintos elementos que en algunos puntos son coincidentes, en otros puntos añaden otros elementos de discusión o de valor que quizá en esta parte final de debate podemos plantear. Ahora entonces abrimos el espacio para preguntas y comentarios por parte de los asistentes y les invitamos a que, si no lo han hecho hasta el momento, envíen a través del chat sus preguntas y trataremos de responderlas tantas como sea posible en estos minutos finales del webinar. Vemos aquí una pregunta de Natalia Cuellar. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas o limitantes de trabajar con el modelo de análisis de los momentos? Entiendo entonces que la pregunta va especialmente dirigida para César. Sí, Cinta, eso Sí. para César y para la autora de la propuesta del enfoque conceptual que eres tú, por supuesto. Claro. Eso sí, pues yo no tengo ahí, no, sin embargo, planteo nuevamente el gran reto. Cinta, ahorita tú complementarás la respuesta porque tú eres la autora de ese enfoque de momentos. Definitivamente he batallado con los flujos. Creo que hay que desarrollar un esquema metodológico para identificar cómo analizo los flujos y cómo intervienen en cada uno de esos aspectos que se consideran en el tema de los momentos. Esa es una de las desventajas. Una gran ventaja que tiene momentos es que me permite identificar un momento puntual y a partir de ese momento puntual hacer todos unos análisis, y eso me va a permitir trabajar de una manera más concreta el proceso de investigación a partir de ese momento que se identificó. Entonces, yo creo que son esos dos elementos, Cinta, pero pues te doy la palabra porque ahí sí no tengo nada que hacer yo definitivamente. Totalmente de acuerdo, César. Recuerdo las discusiones, el intercambio que tuvimos cuando estábamos preparando la tesis con los flujos y en cómo poder analizarlos a nivel más empírico y concreto. Reafirmo lo que tú comentas y diría que quizá estas desventajas también se derivan del hecho de que se trata de procesos tan complejos que la disposición de datos es complicada de recibir. Por lo tanto, es un elemento que, junto con la dificultad de acceder a datos estadísticos o las problemáticas de basarse en datos más cualitativos, es complejo trabajar con ellos. Diría, en cualquier caso, que complementar la implementación del análisis de la teoría de momentos con los nuevos elementos que ha aportado el caso del profesor Gauna en el área de costa sur de Jalisco, con estos elementos de path development que están apareciendo en los últimos debates y discusiones en el área de geografía económica evolutiva, pueden ayudar a profundizar un poco más y a complementar este modelo para que pueda ser implementado. Con lo cual, invitamos a los asistentes a que consulten también
todos estos elementos de Path Development que son más novedosos y que han surgido en los últimos años. Pasamos a la siguiente cuestión por parte de María Dolores González. Querría saber cómo se han considerado las dimensiones de género en la configuración de destinos. En este caso, cualquiera de los ponentes que tenga algo que aportar en este sentido está invitado a responder a la cuestión. A ver, sobre esa pregunta, digamos, en nuestra investigación no tenemos ese enfoque. Sí sería, son de las cosas que hay que hacer para analizar mucho el tema de género. Un asunto, por ejemplo, que nos pasó, y lo pongo como anécdota, que al momento de empezar a buscar actores a través de Bola de Nieve, pues la mayor parte de los actores, por lo menos en la costa de Jalisco, eran hombres. Entonces, la participación de la mujer en toma de decisiones no es tan fuerte, por lo menos en la costa de Jalisco, y sí habría que analizarlo. De allí, quienes estén trabajando con este tema, creo que sería importante tomar esta parte. Nosotros no lo hemos hecho y no hemos llegado a ese nivel de profundidad. Seguramente habrá que tomarlo en consideración, por lo menos eso de nuestra parte. Desde lo que digamos que todo ese contexto a nivel de Colombia, si bien no se ha considerado en la evolución de los destinos, pero sí lo que puedo decir es que a nivel de género, sobre todo cuando identifica uno a nivel nacional las experiencias que vienen trabajando en temas de turismo y paz, han sido las mujeres las que han liderado estos ejercicios a nivel de los territorios y de los destinos turísticos emergentes. Y yo creo que aquí queda una ventana abierta para considerar cómo cuando las mujeres toman estos procesos de liderazgo desde temas de conflicto armado, empiezan a transformar sus territorios cuando el enfoque principal es de paz. Y eso lo hemos podido evidenciar con algunas experiencias empíricas en algunas regiones de Colombia. Ahí ya tendríamos que entrar a evaluar todo un análisis empírico y contrastarlo con estos modelos evolutivos. Bueno, María Dolores que hizo la pregunta, ¿verdad? Pues muchas gracias por la pregunta, de verdad que es muy interesante. Nosotros tampoco no hemos considerado este enfoque en el objetivo. Es una línea futura interesante, pero sí que, así como el profesor Gauda comenta, en los entrevistados hemos utilizado la técnica de bola de nieve y sí que la mayoría eran hombres que estaban en los puestos de decisión. Entonces es algo importante, ¿no? Lo apuntamos para investigaciones futuras. Muchas gracias por la pregunta. Damos paso a la siguiente cuestión por parte de Numaneida Roa desde Colombia. Nos dice que le ha llamado mucho la atención la información que se ha dado en torno a la importancia de las estadísticas que se dispone en los territorios y sobre todo en el caso de territorios con conflicto armado, y pregunta qué estrategias sugieren para que los diferentes actores de la cadena de valor y los aliados entreguen información veraz y actualizada que permita tomar decisiones y plantear mejoras al respecto. De entrada es una cuestión que va especialmente para César, pero que seguramente igual alguno de los otros ponentes pueda tener alguna aportación sobre Sí, esta importancia. y aquí me parece muy interesante que esté la Macarena. La Macarena ha sido una de las regiones que ha tenido un mayor impacto del conflicto armado en la época de la intensidad por su ubicación estratégica en el país. Está en el sur del Meta. Yo creo que con los datos estadísticos batallamos todos los investigadores cuando estamos hablando de turismo. Sin embargo, desde el gobierno central, gobierno nacional de turismo, creo que se ha levantado una estrategia que se llama la tarjeta de registro de alojamiento, que si bien es una tarjeta que están por ley obligados a consolidar sobre todos los establecimientos de alojamiento, lo que permite es alimentar las bases de datos de los visitantes que llegan a las regiones del país. Esta puede ser una herramienta interesante, uno. Dos,
La otra es que tengo entendido que algunos territorios a nivel nacional se vinculan mucho a los sistemas de información turística que es SITUR, sobre todo en estas regiones donde el turismo juega un papel fundamental, especialmente en la Macarena, donde existe Caño Cristales, que es el famoso río de los 7 colores, que es un atractivo turístico conocido a nivel global, a nivel internacional. Entonces, aquí sí se van muy de la mano con las autoridades regionales, cómo se vinculan a estos programas de SITUR, que son los sistemas de información turística. Seguimos con más preguntas. Tenemos a Marcelo Olivares, que felicita a todos los investigadores ponentes del webinar y pregunta cuál es la trascendencia de la planificación territorial proactiva y no reactiva en un contexto de impactos ambientales. ¿Cómo se visualiza la adaptación al cambio climático de los destinos que hemos conocido? Quizá en este sentido puedan aportarnos algún elemento, Carlos, que ha comentado todos los impactos ambientales que ocurren en la costa de Jalisco con esos desarrollos del turismo de enclave, o Jennifer, que también ha mencionado algún aspecto de este tipo. Sí, gracias. Creo que el enfoque tiene mucho que ver la pregunta tiene que ver con un tema ambiental, pero también con un tema de planificación. Y creo que la siguiente pregunta sobre la turistificación, si me lo permites englobar las dos en la respuesta, Perfecto, Carlos. tiene que ver con un fracaso, por lo menos en la costa y en México, de las políticas de planeación ejecutadas por el Estado en sus diferentes niveles. Fundamentalmente en Jalisco, el gobierno provincial, el gobierno del Estado es el que ha encabezado los proyectos de planeación, y salvo los dos primeros, que fueron más nacionales y regionales, los últimos han fracasado absolutamente. Es más, ayer bromeaba con Maribel Osorio, uno de los compañeros del equipo, que le decía, han sido tan poco impactantes los proyectos de planificación que ni siquiera negativamente lo han hecho. O sea, de ese tamaño. O sea, ni siquiera para mal. Creo que los grandes proyectos que sí han funcionado son los temas ambientales, y en la costa quienes los han asumido son los grandes empresarios de las empresas de enclave. Entonces, por un lado sí logran la protección, pero por otro lado logran la exclusión social. Entonces, parece como que es un bimbalete entre mantengo un asunto ambiental y logro grandes beneficios ambientales, pero logro también a la par cuestiones de exclusión social. Esto es grave. Lo que se requiere, y algo que tenía notado y lo borré al final en los desafíos, es necesitamos procesos de planificación participativa donde el Estado participe en la coordinación, sí, porque es su trabajo, para eso le pagamos. Y los investigadores tenemos que aportar, pero tampoco, a veces pasa que luego los investigadores creemos tener la verdad, y es darle la voz a los actores, darle la voz a la población local, darle la voz a las mujeres, es un tema fundamental, a los jóvenes, a los inversionistas, en un proceso de planeación participativa. Han fracasado, por lo menos en la costa, esto, y es preocupante porque a pesar de sí tener beneficios ambientales, es un tema no menor. Tenemos que pensar en el futuro, y tenemos que pensar además que en un sistema neoliberal global, donde el mercado es el principal promotor, dejamos de lado muchas cosas que debemos cuidar. Hay el tema de la turistificación, que un poco Jennifer lo decía y también lo decía la chica de Argentina. Es un tema un problema urbano, Lorena, un problema de impacto urbano que en las grandes ciudades sucede, pero también ya sucede en las zonas de baja densidad como en la costa de Jalisco. El impacto urbano va a afectar enormemente la condición de vida ambiental y social de las comunidades, y tenemos que trabajar mucho en eso. Creo que debemos participar más en la búsqueda de procesos de planificación participativa. Gracias. Bueno, en mi caso, Marcelo ha hecho la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Me gusta cómo lo ha planteado, la trascendencia de la planificación proactiva y no reactiva. Pues
En el caso, yo creo que ser reactivas ya no es planificación, ¿no? Ya no ha tenido una planificación y solo están solucionando los problemas mientras aparecen. Y claro, yo entiendo que muchos son muy difíciles de revertir, ¿no? En el caso del destino que he estudiado, otros que conozco en Brasil, hay ciudades que ya están cuidando con las nacientes del río, la impermeabilización del suelo, dónde están las construcciones relativas al mar, ¿no? Porque luego con el cambio climático, el tema de las lluvias, el aumento, las tormentas, todo lo que está pasando. Entonces hay ciudades que han pensado esto antes y ya tienen un modelo más sostenible, pero las otras que no han planificado ahora van a tener mucha dificultad. En el caso de Balneario, el estanciamiento de la playa, habían estudios que indicaban el problema de los impactos ambientales que iba a causar. Bueno, se ha hecho, pero eso genera muchísimos impactos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Marcelo, muy interesante. No sé si alguien más quiere aportar, alguno de los ponentes. En este caso hemos dado respuesta a la pregunta de Marcelo y también en parte a la pregunta de la doctora Boni Lucía Campos, que hablaba sobre estos aspectos de planificación y ordenación urbana desde lo local. Podemos pasar a la siguiente pregunta de José Alejandro López, que va dirigida a Lorena. En este caso nos indica cómo influyen las políticas de desarrollo urbano y turismo en la transformación socioeconómica y ambiental de las comunidades rurales en regiones litorales y cuáles son las principales diferencias en estos impactos entre comunidades con distintos niveles de integración urbana. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta muy interesante. Contarte en principio que mi estudio no abarcó la zona de, digamos, el análisis del turismo rural, pero sí que el turismo en sí es una actividad que cataliza el desarrollo urbano. Entonces, lo que sí se ha demostrado de que las ciudades turísticas tienden a ser ciudades que son atrayentes de generar nuevos residentes. Y que estas ciudades, sí, lo he analizado, que son ciudades que tienden a ser más tolerantes y atractivas, y que un poco el estudio de mi tesis proseguía con lo que es, ya que el turismo genera atracción de nuevos residentes, ¿qué tipo de nuevos residentes atrae estas ciudades, ¿no? Y lo que son los trabajadores creativos. Y estos trabajadores creativos justamente generan desarrollo urbano. No estudié, como te decía, no estudié particularmente el tema de cómo impactan en las comunidades rurales, pero sí que, como se pudo ver que en los destinos litorales el turismo ha sido catalizador, también es cierto que dentro de lo que son los destinos rurales, el turismo es una alternativa de desarrollo. Cuando, bueno, yo estoy en Bahía Blanca, que es parte de lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y muchos de los destinos turísticos de mi región están orientados a lo que es el desarrollo del turismo rural, en donde quizás a veces el campo no le va tan bien con lo que es la parte agropecuaria. Se genera esto del desarrollo del turismo rural, el turismo de estancia, granjas educativas, y muchas veces el turismo es una alternativa de desarrollo de lo que es los pueblos rurales. No sé si alcancé a responder tu pregunta, que es bien puntual, pero bueno, desde el estudio, desde la experiencia del análisis empírico que desarrollé, un poco eso es lo que te puedo aportar. Gracias, Lorena. Vamos llegando al final previsto aproximado del webinar. Creo que podemos dar paso a la última de las preguntas y dar por concluido la fase de debate también. Está dirigida a César. ¿Qué visión tiene sobre las apuestas locales que permanecen en los territorios a pesar de los conflictos sociales? Entre estas apuestas, por supuesto, se refiere a la actividad del turismo como herramienta de construcción de cultura de paz. Bien, es una pregunta
de discusión. Esto es una pregunta de tesis doctoral. Sin embargo, yo considero que a partir de los resultados también de la tesis doctoral, con un trabajo que se hizo adicional al de Momentos, que fue analizar eh, la agencia humana, cómo la agencia humana incidía en la evolución de un área protegida de Parque Nacional Natural El Cocuy. Identificábamos que si bien los actores del conflicto armado y en ese caso las políticas de gobierno que se daban en su momento generaban una presión sobre los prestadores de servicios turísticos y esto inhibía o inhabilitaba todo un proceso de creatividad y emprendimiento que se daba en los territorios. Sin embargo, perviven y permanecen en el territorio. Los actuales modelos que se están dando, que permanecen en el territorio, sobre todo los territorios turísticos, tienen una consolidación ya en los territorios porque sus propios modelos de gobernanza y de intervención en la política pública a partir del año 2016, cuando se firman los acuerdos de paz, les ha dado los insumos para permanecer en el territorio a pesar de las diferentes dificultades que se han dado en el conflicto armado. Y todos estos procesos de gobernanza que se han consolidado en el territorio ha hecho que la actividad turística surja como un mecanismo para la construcción de una cultura de paz. Y no en vano, hoy en día la política que se está dando a partir de la configuración evolutiva que se ha dado con la firma de los acuerdos de paz es precisamente apostarle a ese direccionamiento. Es decir, a fortalecer todos los procesos de estos proyectos o de estos desarrollos turísticos locales que le aportan a la construcción de una cultura de paz a partir de la memoria histórica, a partir de la reconciliación, porque ya se tienen mapeadas todas estas experiencias. Muy posiblemente esto nos lo vaya a ilustrar cuando identifiquemos ese cuarto momento en esa línea de horizonte de la evolución de Colombia y cómo esos elementos del conflicto, esos momentos del conflicto armado han incidido y muy seguramente cuando caractericemos ese cuarto momento nos lleve a tener unos visos muy puntuales de evidencias empíricas para soportar estos planteamientos. Perfecto, gracias César por tus aportaciones. Veo al final del chat, los asistentes agradecen la atención a las consultas, gracias a los ponentes por las presentaciones. Me parece que no hay ninguna aportación más. Por lo tanto, Josep, si te parece, podemos dar por concluido el webinar y agradecemos a los ponentes sus presentaciones, que hayan compartido con nosotros este par de horas compartiendo sus investigaciones y a los asistentes por su activa participación, por supuesto. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchos saludos, muchas gracias. Gracias, Cinta. Gracias a todos. Gracias Muy a todos. edificados.